Amigos y amigas, llegan muy buenas noticias desde Francia, que falta hacían, también os digo, y es que según los primeros sondeos, la izquierda habría ganado las elecciones legislativas en Francia. Ya sabéis que la semana pasada se votó la primera vuelta de las legislativas, ganó el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, y en esta segunda vuelta, que se celebraba este domingo, los franceses se han movilizado de manera masiva y han conseguido poner en primera posición al nuevo Frente Popular, que es el Frente Popular de todas las izquierdas, desde los comunistas hasta los socialistas, pasando por los ecologistas y la izquierda de Mélenchon, que se ha unido para plantar cara a la extrema derecha y han conseguido ganarle las elecciones. Vamos a ver los resultados, vamos a ver las reacciones del pueblo francés, cómo lo han recibido en las calles, gritando, cantando, celebrando. Vamos a ver también cómo se manifestaron previamente gritando "no pasarán" y cómo finalmente lo han acabado consiguiendo. Esto inaugura, o por lo menos confirma, una ola progresista dentro de este mundo en el que parecía que la extrema derecha iba a acabar copándolo todo y logrando confirmar sus posiciones. Pero antes de que veamos cómo ha conseguido lograr este buen resultado de la izquierda en Francia, recordemos que salimos ahora mismo de unas elecciones en Reino Unido en las que la izquierda ha arrasado y los conservadores han quedado completamente esquilmados, han tenido uno de los resultados históricos peores que jamás han tenido, como en España, que también pensaban que iban a ganar, resistió la izquierda, como en Polonia han sacado del gobierno a la extrema derecha que gobernaba desde hace bastantes años, y como ahora en los principales países de Europa parece que va a haber primeros ministros y jefes de gobierno de izquierdas. Pero esto en Francia es muy relevante porque nunca habían estado tan cerca de acariciar una mayoría absoluta la extrema derecha de Marine Le Pen. Vamos a ver los resultados. Señal en directo a esta hora, a las 8 en punto de la tarde, de la televisión francesa. Están viendo las proyecciones que ahora mismo está dando la televisión sobre el resultado de la segunda vuelta de las elecciones francesas, y como pueden observar, hay sorpresa, porque según esas proyecciones, el partido o la coalición de izquierdas, Nuevo Frente Popular, obtendría la mayoría de los votos. 172, que sería la horquilla inicial que ofrecería, según la televisión pública francesa, Nuevo Frente Popular, la izquierda francesa, sería la vencedora, por lo tanto, de esta segunda vuelta, aunque no obtendría mayoría absoluta, que está fijada en 289. Igualmente, la noticia es que la ultraderecha, el partido de Marine Le Pen, agrupación nacional, se quedaría con una horquilla entre 132 y 152. Aquí tenemos los resultados definitivos. Los he puesto antes yo, que se ven mejor aquí. Ya lo veis, estimación nacional. Todavía queda que los recuenten del todo bien y que se sepa si entre 172 y 192 o incluso más. Hay algunas encuestas que le dan más, pero lo que parece que está bastante claro es que el Nuevo Frente Popular ha quedado en primera posición, seguido de Juntos, que es el partido de Macron, y en tercer lugar ha quedado el partido de Marine Le Pen, Rassemblement National, que es agrupación nacional, entre 132 y 152. Insisto, que ganó en la primera vuelta. Vamos a ver cómo aquí estaban a punto de recibir los resultados, la estimación. De repente las plazas, los franceses ven que la primera fuerza iba a ser la izquierda. Han celebrado, han cantado, han gritado. Ha habido euforia total en el momento en el que han visto que, bueno, que la amenaza que tenían en el horizonte, que es un gobierno liderado por una persona de la máxima confianza de Marine Le Pen, un gobierno de extrema derecha, pues se evitaba. Y que no solamente se evitaba con una promesa de un centrismo liberal a lo Macron, sino que además lo hacían con el principal partido a partir de ahora de la Asamblea Nacional Francesa, siendo el Nuevo Frente Popular, esta gran coalición de izquierdas. Aquí ha habido, yo creo, podríamos decir dos cosas fundamentales. La primera ha sido una evidente unidad de la izquierda. Se han unido, como decía antes, desde los socialistas hasta los comunistas, pasando por los ecologistas, por la Francia insumisa de Mélenchon. Se han unido todos, porque sabían el reto que tenían por delante. Sabían el peligro de la amenaza de un gobierno liderado por el Frente Nacional de Marine Le Pen, y se unieron. Pero no solamente ha habido una unidad de la izquierda, que ha sido fundamental, sino que además ha habido una unidad ¿de qué? De los demócratas. Y aquellos que pueden considerarse no de izquierdas, incluso algunos que podrían llegar a considerarse de derechas,
pero que sin embargo tienen un claro compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho, con los valores republicanos franceses, a pesar de ser de derechas, han votado en aquellas circunscripciones donde se enfrentaban un candidato de la izquierda con un candidato de la extrema derecha al candidato de la izquierda. Y eso ha supuesto esa sensación, ese sentimiento más bien de defensa del Estado, de defensa del Estado republicano, de rechazo a los valores de la extrema derecha, ha generado que incluso gente que no estaba de acuerdo con la izquierda haya votado a la izquierda y que gente de izquierda que no estaba de acuerdo con los valores de Macron haya votado a los candidatos de Macron. Todo por conseguir aislar a la extrema derecha, que una vez más digo, ha quedado en tercera posición, después de haber quedado en la primera vuelta en primera vuelta. Hay aquí un vídeo que está corriendo por la red en la que se ven a unos cuantos jóvenes aquí el desespero de los militantes del Frente Nacional en el anuncio de los resultados, en el que están esperando. Es un contraste fantástico, porque aquí están los militantes del nuevo Frente Popular celebrando, cantando, muy contentos, y aquí podemos ver como los militantes jóvenes del Frente Nacional de Le Pen, que pensaban que iban a tener un buen resultado y que por primera vez iban casi a conseguir tener el primer ministro en Francia, han recibido de esta alegría. Mira las caras de alegría, con las que estaban esperando un buen resultado para su partido de extrema derecha, y de repente aparece el resultado. No se lo creen. Atención al mazazo que han recibido. Un traguito aquí. Bueno, las caras lo dicen todo. De la felicidad al principio, pensando que iban a sacar un buenísimo resultado, a esto. Y ahora pues ha salido este candidato, que es Jordan Bardella, que era el candidato que tenía Marine Le Pen para ser el primer ministro en el caso de que tuviese los suficientes votos, de quedarse en el primer lugar, y tuviesen incluso algunos, esperaban y ansiaban tener la mayoría absoluta. No ha sido de esa manera, les han rechazado contundentemente y ha salido a decir, bueno, que ha habido alianzas políticas contra natura y que esta tarde estos acuerdos electorales llevan a Francia a los brazos de la extrema izquierda de Mélenchon, y no puede estar más equivocado Jordan Bardella. Lo que ha habido ha sido una movilización nacional de los franceses en contra de la posibilidad de un gobierno de extrema derecha de Marine Le Pen. Lo que ha habido ha sido un sentimiento republicano de izquierda a derecha, pasando por el centro de Macron y también cogiendo a los de los Republicans, que es el Partido Popular en Francia, los que están adscritos al Partido Popular, el mismo que tenemos aquí en España. Parece mentira que sean los mismos. Bueno, pues esos que hace unas semanas votaron desde su ejecutiva para expulsar a su propio líder porque había dicho que podía llegar a pactos con Le Pen, y desde el propio partido le dijeron no. Somos de derechas, pero ante todo somos republicanos y antifascistas y estamos en contra de llegar a ningún pacto con esta señora. Lo expulsaron. Y yo tenía una duda, no sabía si dentro de esa derecha pues hubiesen recorrido el camino necesario como para aceptar votar a candidatos de extrema derecha, o si pues seguían con ese compromiso antifascista. Parece que sí lo siguen. Sobre todo eso nos cuesta entender nosotros desde nuestra visión nacional particular, porque nuestro Partido Popular, el Partido Popular que existe en Francia, que son los republicanos, aquí en España es el Partido Popular de Núñez Feijóo, y ya sabéis que son capaces, sin inmutarse, de al mismo tiempo que pactan con la extrema derecha y los meten en todos los gobiernos autonómicos y municipales que pueden, al mismo tiempo se atreven a llamarse a sí mismos moderados. Fijaos en la grandísima diferencia entre lo que ocurre en nuestro país y lo que ocurre en Francia. Pues en Francia ese sentimiento demócrata, antifascista, que es consciente que puede ser de derecha y al mismo tiempo antifascista, que no es incompatible, aunque en este país nos hayan casi obligado a la fuerza a asociar que la derecha no puede ser antifascista y que si eres un partido de derechas tienes que tener dentro elementos fascistas o por lo menos justificativos del fascismo, y que no tienen ningún tipo de inconveniente de pactar con ellos. Pues que en otros países eso no es así, en absoluto, ya lo han demostrado. Y una parte del electorado de los republicanos, del Republicans, el Partido Popular francés, ha votado evidentemente a candidatos de izquierda, ahí donde tocasen, con tal de que no gobernase la extrema derecha, y a candidatos de Macron del centro, con tal de que no gobernasen la extrema derecha. Esto ha generado el siguiente resultado que os estaba diciendo. Pero es que esto no es que de repente todos sean muy de izquierdas o todos sean muy de Macron, sobre todo que ha habido una gran unidad demócrata en contra de Le Pen. Y esto era lo fundamental, insisto. Lo vemos aquí con cierta envidia y al mismo tiempo también con cierto orgullo, porque como decía al principio, en este nuevo ciclo electoral que se abrió en Europa, nosotros el verano pasado, ahora va a hacer pronto un año
aunque a Feijóo se le haya hecho bastante más largo de un año, va a hacer ahora más o menos un año, 12 meses, que los españoles también tuvieron que salir a votar en este plebiscito que decía Feijóo, que decía la derecha y la extrema derecha, de elegir entre Sánchez o España. O elegir entre que hubiese un gobierno de Feijóo con, evidentemente, Santiago Abascal de vicepresidente, o que hubiese una continuidad de un gobierno de coalición progresista. Daban por hecho, aquí en España, la derecha y la extrema derecha, que iban a poder gobernar, que iban a sumar suficiente. Pero hubo una movilización también muy grande del pueblo español para evitar que eso se pudiese llevar a cabo. E hicimos imposible ese pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox, y volvió a gobernar la izquierda en este país. También ocurrió lo mismo, como decía antes, en Polonia, en el que sacaron al partido ultraconservador Ley y Justicia del gobierno de Polonia y se puso al frente Donald Tusk. También ocurrió exactamente lo mismo hace unos pocos días en Reino Unido, en el que los conservadores, en que los Tories británicos se han dado uno de sus mayores batacazos electorales de la historia y los laboristas han arrasado en estas elecciones. Aunque tampoco son los laboristas más de izquierda, pero bueno, han arrasado frente a los Tories, a los conservadores. Y ahora llegamos a Francia con esta nueva ola de victorias progresistas en las que la extrema derecha de Le Pen, que venía, insisto, envalentonada, porque había quedado en primera posición en la primera vuelta de las legislativas, ha quedado tercera. Esto lo veo, como decía, con cierta envidia, porque veo como en nuestro país una cosa que es imposible ver, que es como la derecha se pone del lado de la democracia antes que del lado de la extrema derecha. Aquí ese debate está, por desgracia, completamente atrasado y sucumbido por el ansia de poder del Partido Popular. Con tal de gobernar, pactan con quien haga falta, cosa que en otros países no ocurre y no se ve. Pero al mismo tiempo también lo veo con cierto orgullo, porque en nuestro país un partido de extrema derecha no llega a más del 30%, como si es el caso de Francia. Entonces me muevo, y supongo que vosotros también, como entre esa dicotomía de decir, por un lado, qué contento de que en nuestro país no haya un 30% de votos a la extrema derecha y ni siquiera tengamos que ver los cuernos del toro acercándose, porque nuestra extrema derecha tenemos la fortuna de que es una de las extremas derechas más torpes de toda la Unión Europea y apenas repunta del 10%, va más allá del 10% del voto. Pero por otro lado también veo con cierta lástima como, a pesar de que no sale más allá del 10%, hay otro partido que se supone que tendría que ser de derecha moderada, democrática y antifascista, que no tiene inconveniente alguno en pactar con ellos y en meterlos dentro de sus gobiernos. Es esta cosa curiosa de nuestro país en comparación con Francia, pero hoy tampoco es día para hablar de España. Mañana hablaremos un poco más de esto. Los resultados, insisto, no son todavía definitivos. Estos son los primeros sondeos, pero se da por hecho que la primera, segunda y tercera posición va a ser más o menos de este estilo. Pero hoy es día de felicitar a nuestros compañeros franceses, a nuestros vecinos del norte, decirles que enhorabuena. Mira, aquí hay otro vídeo, os voy a poner, en el momento en el que se ve que gana el nuevo Frente Popular. Qué pasada. Qué pasada. Este chico se emociona. Es que lo vieron muy cerca. Es que quedó en primera posición el partido Le Pen en estas legislativas. Recordad, como Macron, después de las elecciones europeas, en las que, por cierto, también ganó Le Pen, dijo: convoco elecciones, vamos a ver qué es lo que quieren los franceses. Y no le salió nada bien, porque ganó Le Pen, porque sacó muy buen resultado. Y Macron quedó en tercera posición, quedó completamente arrasado el partido de Macron. Sin embargo, en esta segunda vuelta, han quedado en tercera posición. Pero los primeros en segunda posición, los de Macron, en tercera los de Le Pen, pero la primera posición no ha sido en absoluto, como os digo, para Macron, sino para el nuevo Frente Popular. Es decir, el siguiente primer ministro de Macron, que ya sabéis que hay un modelo presidencial en el que Macron es presidente, pero el primer ministro, es decir, el jefe de gobierno, lo elige la Asamblea Nacional, pues probablemente sea un primer ministro de izquierdas, un socialista, uno de la Francia insumisa, un comunista, un ecologista. Bueno, se supone que será un primer ministro socialista del Partido Socialista francés. Y va a abrirse un momento, es un terremoto político en Francia ahora mismo, de cohabitación, en el que el partido del presidente no es el mismo que el partido del primer ministro. Y esto pues se encara hasta las elecciones francesas del 2027, que eso será cuando tengamos que elegir, como si yo fuese francés, cuando tengan que elegir al siguiente presidente de la República Francesa, y Macron ya no se presente, probablemente Marine Le Pen se presente, y puede ser que ahí la disputa fundamental sea entre el candidato del nuevo Frente Popular, de nuevo, con la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen. La batalla no está ganada, pero la verdad que tampoco está perdida. Y las cosas parecía que iban a ser bastante peores de las que finalmente fueron. He puesto
este tuit que creo que a nivel de análisis europeo es lo fundamental, lo avanzaba un poco antes, que es que en España logramos para la extrema derecha, en Polonia los consiguieron sacar del gobierno también, en Inglaterra la derecha se acaba de desplomar a mínimos históricos y ahora en Francia arrasa la izquierda y le dan con la puerta en la cara a Le Pen. Nada está perdido. Porque nosotros solemos lanzarnos muy rápido a la desesperación, al pesimismo, a decir la extrema derecha nos come, todo está perdido, esto es horrible. Vinimos de estas elecciones europeas pensando eso, pero sin embargo, si hacemos el recorrido histórico de estos últimos procesos electorales, vemos que la cosa no está tan mal. Que hay una resistencia popular bastante grande a la extrema derecha y a pesar de que avancen con paso fuerte y firme, la cosa no está ganada en absoluto. Y plantamos cara muy bien. Y que cuando ellos se envalentonan y piensan que lo tienen todo conseguido, de repente, pues a la democracia, al pueblo, al antifascismo, le sacan fuerzas de flaqueza y demostramos, como demostramos aquí en España en verano, que no estaba perdido, como han demostrado en Polonia que tampoco estaba perdido, como acaban de hacer en Reino Unido, donde han arrasado, y ahora en Francia demostrando que tampoco está nada perdido. Las cosas en Europa están bastante interesantes y nunca nada es tan negro como muchas veces nos creemos nosotros mismos. Así que démonos, por lo menos durante unas horas, un merecido golpe en la espalda, un merecido toque en la espalda, de decir tenemos suficiente fuerza, la cosa va hacia adelante, nada está perdido y sobre todo pues que nos merecemos poder estar contentos de vez en cuando, por lo menos en las cuestiones electorales. Aunque últimamente nos están acostumbrando bastante, por cierto. En las municipales italianas la izquierda también arrasó frente a un gobierno de extrema derecha de Meloni. Se están moviendo cosas, seguiremos hablando de esto porque los resultados, insisto, no son los definitivos, estos son simplemente las encuestas y aquí lo comentaremos. Os leo los comentarios, si os lo esperabais o no lo esperabais, qué pensáis sobre esta forma de unirse toda la izquierda en el nuevo Frente Popular, pero no solamente toda la izquierda, sino todos los demócratas y todos los antifascistas, también de derechas, si lo veis algo completamente marciano visto desde nuestra realidad nacional. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.